Bienvenidos a Cultura Digital. Hola a todos, bienvenidos a culturadigital.pe. Aquí estamos con Paola Baltazar. ¿Cómo estás, Paola? Hola Miguel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, y yo soy Miguel Di Campo. Bienvenidos otra vez. Recuerden que culturadigital.pe es un espacio de transmisión semanal dedicado a promover la construcción de una nueva sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento. Por favor, recuerden que tienen todas las redes sociales a disposición para que compartan y comenten nuestros contenidos. Tienen nuestro canal de YouTube Cultura Digital. Siempre estamos colgando, por supuesto, y saliendo todos los jueves a las 8 de la noche en nuestro Facebook culturadigital.pe. Y si tienen algún comentario, alguna propuesta, alguna iniciativa que quieran que comentemos, también tenemos un correo a disposición que se llama, bueno, el correo es contacto@culturadigital.pe. Y por supuesto, antes de iniciar el programa de hoy, no queremos dejar de agradecer a Magic Media, nuestro gran aliado y, bueno, nuestro aliado que hace la producción de este programa. Sin ellos no estaríamos acá. Así que, bueno, bienvenidos otra vez y empezamos el programa de hoy. Paola, por favor, cuéntanos qué tenemos. Claro, Miguel. Bueno, te cuento que hoy vamos a hablar sobre un decreto de ley que se ha propuesto, un proyecto de ley que se ha propuesto desde el Ejecutivo para unificar y contar con una autoridad de transparencia y protección de datos. Esto está súper interesante por el impacto que realmente se logra en los ciudadanos. Vamos a hablar sobre los delitos, sobre la ciberdelincuencia y algunos otros temas también vinculados al derecho digital. Bueno, y sin más, te cuento y vamos a darle la bienvenida a Oscar Montezuma. ¿Cómo estás, Oscar? Por favor, súmate aquí al equipo. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muchas gracias por Bienvenida la invitación. a Cultura Digital. Te presento. Oscar Montezuma es abogado digital, es director fundador de Newbox para el Perú y Ecuador, y desde ahí se prestan servicios legales, promueven la innovación centrada en las personas. Has hecho una maestría, tienes posgrados en el extranjero, pero además vienes más de 15 años asesorando a gobiernos, empresas y nuevos emprendimientos para resolver desafíos legales de la economía digital, ¿no? A través del conocimiento de la regulación, las políticas públicas, y justamente ahora tenemos este tema de este proyecto de ley que también tiene que ver con la regulación y la implicancia en las políticas públicas, ¿no? Entonces, Miguel, no sé si de repente quieres agregar algo para empezar ya a conversar con Oscar. Sí, no, definitivamente vamos a empezar a hablar de este proyecto que además creo que tiene mucho para comentar, pero quería hacer una pregunta un poco más personal, Oscar. Ajá. Te defines como un abogado digital. ¿Cómo llegas a ser un abogado digital? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se estudia ser un abogado digital o es una cosa que luego llegó? Mira, es algo que creo que en el tiempo uno lo va construyendo, ¿no? Porque aunque yo la verdad desde que estaba en la universidad siempre quise dedicarme a temas legales vinculados a tecnología. Solo que en esa época, cuando uno hablaba de esto, te hablo de inicios de la década del 2000, o sea, 2003, por ahí, o sea, hablar de esto en la universidad era como hablar de esoterismo o de magia negra, una cosa así, o sea, ir a decir, porque ni siquiera habían cursos en la universidad de estos temas, entonces, sin embargo, era una fijación que yo tenía porque yo siempre me mantuve muy interesado en los temas de tecnología y mi entrada al mundo digital fue por temas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, me interesó mucho. Llevé ese curso electivo en la facultad y dije, no, acá, por acá es la entrada, dije. Después trabajé en la vida profesional, ya trabajé unos buenos años en Telefónica, luego también estuve en una firma de abogados donde me dediqué a temas regulatorios de telecomunicaciones, pero igual seguía sintiendo que había algo más, porque básicamente, o sea, el tema telecom es el acceso a Internet o a tecnología, pero ya una vez que estás dentro de, hay una serie de retos legales asociados. Entonces, empecé como a construir por capas, ¿no? Entonces, creo que ya al día de hoy se entiende además mucho más, mucho mejor qué cosa es lo que puede hacer un abogado dedicado al tema de tecnología, ¿no? Yo siempre digo que la pandemia me ha hecho, ha ayudado a que pula mejor mi pitch de qué cosa hago, porque ya después de la pandemia es mucho más fácil decir a qué me dedico, porque antes eso era el abogado que veía cosas de internet o cosas de tecnología, entonces no quedaba muy claro, ¿no? Pero ahora creo que, en resumen, creo que es una cosa que he ido construyendo en el tiempo, ¿no?
Bueno, muchas gracias en verdad por esos servicios y por justamente apoyar a los ciudadanos, a las empresas, ¿no? A tratar de entender este mundo de la virtualidad y tratar además de hacernos saber, de comprender de que tenemos derechos digitales y que también tenemos deberes digitales, tanto desde el ciudadano de a pie como las empresas o las corporaciones, ¿no? Y además que está siempre estudiando justamente estas nuevas regulaciones, las nuevas leyes, decretos que se están dando porque impactan directamente en estas organizaciones. Y con esa pequeña antesala quisiera consultarte y comentar contigo y que nos expliques también, ¿no? De esta reciente medida o esta reciente propuesta que la semana pasada aprobó el Consejo de Ministros y la ha presentado al Congreso, que es el proyecto de ley que crea una autoridad nacional de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos, ¿no? Revisando un poco esta propuesta, se trata de unificar, ¿no? Y, digamos, fortalecer, ¿no? A una institución, ¿no? Que si bien es cierto, está vinculada al Ministerio de Justicia a través de sus direcciones generales y una autoridad de protección de datos que ya existía, yo diría que estaba un poco dividida, que cada una iba en su misma línea, ¿no? Protección de datos por un lado, acceso a la información por otra. Sin embargo, es una línea transversal a todas las entidades públicas, pero no solo las públicas, sino también las privadas, ¿no? Entonces, al proponer este proyecto de ley, se crea una sola institución que articula, ¿no? Esperemos que articule y delinea a todo lo que va a implicar estos temas y sobre todo el tema de la protección de datos, que creo que es algo más tangible, que directamente los ciudadanos de a pie podemos, y las empresas que están en el negocio y que manejan datos, son directamente impactados, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos qué te parece, qué has encontrado ahí, qué novedades hay. Sí, no, me parece en general que una iniciativa muy positiva. O sea, hasta el día de hoy lo que tenías, un poco para hacer la historia de cómo ha venido estas secuencias, tenías primero una autoridad nacional de datos personales que básicamente era una dirección dentro del Ministerio de Justicia. Luego de ahí se empoderó esta dirección y se le dio también los temas de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, seguían siendo dos instancias, administrativamente dos instancias dentro de un ministerio, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo con este proyecto de ley es darle un rango más, es empoderarla más, y si bien va a seguir dependiendo con una línea punteada del Ministerio de Justicia, ya se va a convertir en un ente autónomo con presupuesto propio, con autonomía para poder tomar decisiones. Se convertiría en una suerte de registros públicos, o sea, así sería, para dibujarlo, digamos, en una institución concreta. Registros públicos también tiene una línea punteada con el Ministerio de Justicia, pero tiene un presupuesto propio, tiene autonomía funcional, técnica. Entonces, esto lo que va a hacer es además convertir realmente a la autoridad, tener un ente mucho más fortalecido, que además va a tener dentro un tribunal que va a ser la segunda instancia para todas las reclamaciones que tengan que ver con datos personales y transparencia y acceso a la información pública, que va a estar compuesto por un colegiado. Entonces, todo eso le da una doble instancia, le da una serie de garantías, le da un empoderamiento, y eso me parece que es súper positivo para poder avanzar en temas de transparencia en el acceso a la información pública y también en datos personales, unificar criterios. Creo que en todo sentido es muy positivo, ¿no? Pero además, el proyecto de ley incorpora un pequeño acápite al final donde modifican algunos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales. Y ahí creo que hay algunos temas sensibles en ese punto, ¿no? Que también, si quieres, lo podemos conversar. Esa última parte es bien interesante y lo vemos enseguida. Ahora, una pregunta antes de pasar a eso. A la creación de esta autoridad, ¿qué responsabilidades implica para las empresas? O sea, de repente esto suena, si yo soy una empresa grande, un operador de telecomunicaciones, lo va a tener clarísimo, ¿no? Porque, digamos, estoy siguiendo las leyes y tal, pero por ejemplo, si yo soy una mediana empresa o una pyme que tiene una pequeña base de datos de cliente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde esto compromete a las empresas o a qué nivel de empresas? Sí, yo creo que sí. O sea, hay algo que ha pasado en estos últimos años con el tema de protección de datos personales, y es que esta oficina, esta dirección,
que hasta el día de hoy existe, ha estado muy activa, y a mí me llama mucho la atención porque siendo un equipo bastante chico, serán creo que alrededor de 20 personas, han logrado hacer o sea, han desplegado una fuerza de fiscalización que a mí me ha llamado realmente la atención, no la he visto antes en otras entidades públicas, y ha traído, digamos, una serie ha concientizado bastante sobre el tema, ¿no? Pero al darle este refuerzo y esta autonomía, yo creo que los temas de observancia van a ser mayores, con lo cual creo que tanto empresas como personas naturales van a tener que estar más al tanto de que hay una serie de obligaciones que cumplir vinculadas a la protección de datos personales. O sea, veo por un lado más enforcement y por otro lado también mayores garantías al tener una doble instancia ya mucho más separada, con un órgano colegiado que resuelve, digamos, va a haber discrepancia de criterios, o sea, todo eso creo que nutre muy bien este escenario de tener una autoridad mucho más empoderada, y creo que tiene que estar en la agenda de toda empresa y de todo ciudadano en general, tener una autoridad mucho más fortalecida, ¿no? Solo para cerrar la idea, o sea, me imagino que las empresas todas tendrán que chequear qué cumplimientos tienen que tener sobre las bases de datos que manejan, por muy sencilla que sea esta, ¿no? Exacto, desde startups que arrancan y que dicen, no, pero yo tengo una base de datos acá nomás de prospectos, ya, también si es que son personas naturales las que tienes tú en esa base de datos, tienes que registrar la base de datos, tienes que cumplir y si es una empresa más grande, incluso puedes llegar a tener, bueno, muchas de estas empresas grandes también lo tienen, certificaciones como la ISO 27001 o certificaciones de equivalencia para poder resguardar la mayor cantidad de datos que manejan, ¿no? Y ahí entro entonces en materia, ¿no? Estábamos hablando de que esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales va a ejercer sus competencias desde la parte técnica y normativa en 3 ejes, ¿no? Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Yo recuerdo mucho que de un momento a otro, en algunos años, cuando nuestros datos iban por el ciberespacio sin mayor regulación, nos empezaron a pedir autorización a los usuarios, a los ciudadanos, cuando hacíamos alguna transacción, de firmar, ¿no? O inclusive hasta cuando te llega un correo electrónico de autorizar, de que sus datos sean liberados o no, o para que sean uso dentro de las bases de datos de los distintos negocios. Inclusive ahora en una aplicación, cuando uno baja la aplicación al teléfono, en fin, hay una autorización que uno tiene que dar. Pones la cajita, el check, ¿no? Y ya estás autorizado. Digamos, tienes conocimiento de que estás autorizando el uso de tus datos, ¿no? Claro. Hasta ahí es lo que yo como ciudadana de a pie, un poco me toca la norma, ¿no? Entonces, tú nos acabas de comentar hace un ratito de que hay algunas cosas que todavía no están muy claras. ¿Cuáles son esas diferencias que encuentras entre lo que tenemos hoy y qué estaría modificando, mejorando, o de repente te parece que todavía necesita ahí enfatizar y aclarar esta nueva norma? Sí, lo que está haciendo en la parte de datos personales es esta modificación que está proponiendo. Lo que busca es estandarizar la norma peruana y alinearla con los criterios europeos del GDPR, o el Reglamento Europeo de Datos Personales, que es la norma estándar global en estos temas, ¿no? Entonces, yo digo que es una suerte de GDPRización de la ley, de la norma peruana, porque se establece, entre otras cosas, que, por ejemplo, toda empresa va a tener que contar con un oficial de datos personales, o sea, esa es claramente una importación de la norma europea, porque ahí lo tienen. Habrá que ver o sea, acá vamos a tener que entrar en detalles, ¿no? O sea, y ver que una startup que recién arranca tiene que tener contratada a un oficial de datos personales cuando el uso que tiene es mínimo de información personal. ¿A partir de cuándo? En Europa han establecido unos umbrales para poder determinar a partir de cuánto tú tienes que contratar a una persona dedicada a eso en tu planilla, ¿no? Después, otro tema que también se está proponiendo es que las empresas no domiciliadas en el Perú, que hagan tratamiento de datos personales de peruanos, o en territorio peruano, tengan que tener un representante local, ¿no? Una persona que sea como su punto de contacto, digamos, legal dentro del país, ¿no? Este es un tema que también lo traen de normativas extranjeras. Creo que puede ser un poco problemático porque o sea, hay empresas que simplemente no están establecidas en el país, ¿no? Entonces, esto va a implicar que tengan que localizarse de alguna forma en el país, y esto puede ser
puede ser un problema, ¿no? Puede ser un tema difícil de manejar para algunas empresas. O desincentivar operaciones locales por algo así. Pero nada, ese es un punto. Y el tercer punto que noto que también que requiere un despliegue logístico importante por parte de las empresas es el famoso derecho a la portabilidad de los datos personales, que es algo que también ya existe en Europa, y que en el Perú, si queremos encontrar un ejemplo más cercano, miremos la portabilidad telefónica, ¿no? De telecomunicaciones. Cuando te quieres cambiar de un operador y mantener tu número, tú vas al operador, le dices, mira, me paso al otro, y haces un tránsito de tu número, ¿no? Ya, es básicamente lo mismo. Yo me voy a una plataforma digital, por ejemplo, y le digo, quiero que toda esta información que yo dejé a ti en esta plataforma se la pases a esta otra a la que yo voy a ir y la elimines de tus registros, ¿no? O me la des a mí y yo la vuelvo a colocar luego en otro lugar, ¿no? Pero todo esto tiene que ser, o sea, la logística que implica es grande, ¿no? Entonces, quizás ahí también van a haber retos y deberíamos de una vez en esta propuesta ajustar en qué casos se cumple, cuándo, porque hay casos en los que puede ser técnicamente inviable hacer ese tipo de transferencia de información, ¿no? Entonces, quizás ahí deberíamos poner algunos puntos, algunos criterios ya en la norma para que la reglamentación, el tema sea ya más claro aún, ¿no? Qué bueno que ya entramos en esto naturalmente, porque justo era uno de los temas que a mí me parecen más importantes a conversar contigo y saber cuál es tu opinión, porque definitivamente ha sido muy controvertido en Europa, y bueno, se está hablando también en la región de justamente el tratamiento de los datos personales por parte de las plataformas de Internet, que finalmente, digamos, su negocio, su sostenibilidad está basada pues en los datos, o sea, plataformas, qué sé yo, como Facebook o Instagram, digamos que son gratuitas, pero digamos, hay algún tema de compartición de datos que se usa para la publicidad y todo esto, ¿no? Entonces, yo no diría que está mal. Al contrario, creo que todas estas plataformas van sumando y van generando empleo, van generando recursos, van dinamizando el negocio. O sea, lo veo como algo positivo, pero ¿cuál es tu opinión sobre estas nuevas exigencias que se vienen dando en distintas partes del mundo, digamos, para regular más a los OTTs en cuanto a estos temas, ¿no? O sea, porque como tú dices, se está replicando lo que se está haciendo en Europa acá en Perú, eso puede tener algunas implicancias, pero ¿cuál es tu posición? ¿Hasta dónde deberíamos regular y hasta dónde no? Recuerdo casos emblemáticos en Estados Unidos y en Brasil, donde las autoridades tuvieron de repente algún problema cuando digo las autoridades de justicia, en resolver algún tema porque no tenían acceso a ciertos datos, así como el ministerio tiene acceso a los registros de llamadas telefónicas o a la geolocalización. En este caso no se podía acceder a las conversaciones por redes sociales, ¿no? Entonces ha sido un tema muy controvertido. ¿Cuál es tu posición allí? Porque por un lado tiene sentido la posición de los OTTs, por otro lado no la tiene. Yo tengo mis dudas. Sí, bueno, es un tema bien polémico a nivel global, ¿no? En términos generales, yo creo que cualquier regulación que se aplique al entorno digital tiene que ser pensada para el entorno digital, ¿no? O sea, y lo que me empieza a preocupar es que se está generando también a nivel global una suerte de tecnopánico, le digo yo, o regulación Black Mirror, porque cuando uno mira Black Mirror, se termina traumado, asustado, ¿no? Dice, oye, la tecnología me va a matar, me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces empieza a haber como un sesgo antitecnológico y se piensa que la manera de poder contener el avance tecnológico o las cosas o los riesgos que puede presentar el avance tecnológico es la regulación, ¿no? Y ahí mi preocupación principal es que vamos a empezar a crear una capa de regulación bastante exigente para empresas transnacionales de tecnología, pero lo que podemos estar haciendo al mismo tiempo es generar una barrera muy alta de acceso para emprendimientos locales que se generan en Perú. Entonces, quizás esa startup que en su momento fue Facebook y que ahora y que nació en un garaje en Estados Unidos y ahora es una compañía transnacional, en Perú recién puede estar creciendo, y si es que de pronto te encuentras con normas tan rígidas pensadas para esa gran corporación, entonces tu avance y desarrollo como startup probablemente se va a ver muy limitado, ¿no? Entonces eso nos resta competitividad como país, o sea, afecta a muchos temas. Eso no quiere decir de que la regulación sea mala per se, no, o sea, hay cosas que se tienen que regular definitivamente. En el campo de la protección de datos personales yo creo que se está yendo ya muy lejos en algunas cosas, ¿no? O sea, se está pensando que con regulación
se está sobreregulando en algunas cosas el tema y con regulación se va a resolver todo, o sea, de un momento a otro todo. Por ejemplo, un caso concreto es el famoso derecho al olvido, ¿no? Que no sé si han oído hablar de este famoso derecho al olvido, que claro, suena muy bien cuando tú dices, oye, ok, vas a borrar toda tu información de Internet a raíz de que hubo un señor en España que lo que hizo fue, detectó que habían deudas publicadas en un diario que a su vez replicaba la página web del diario en Internet y no se habían borrado cuando él ya las había pagado y inicia todo un caso que llega hasta el Tribunal Europeo y que se considera el primer caso del famoso derecho al olvido, ¿no? Luego este derecho al olvido es recogido por la norma europea y ya está regulado a nivel legal y eso se ha irradiado en todo en Latinoamérica y en Perú también hay casos de derecho al olvido. Y cuando te vas a los detalles y a mirar exactamente qué cosa es lo que busca borrar esta información, te das cuenta que en muchos casos caes en censura también, o que la mayor cantidad de gente que quiere borrar sus datos de Internet son políticos o gente cuestionada, ¿no? Cuando eso sale en la estadística de los propios buscadores, de los reclamos que la gente interpone, o celebridades que no quieren que su información se sepa. Entonces, ahí es donde digo que hay que mirar con mucha lupa este fenómeno digital, ¿no? Igual pasa en otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Uber y ya se le quiere, o de Cabify o cualquiera de estos servicios, y ya se le quiere encasillar como si fuese un servicio de taxi. Y le cuesta mucho al legislador salirse de ese molde que tiene en su cabeza de que eso es un taxi. O Airbnb, quieren asemejarlo a lo que es un hotel y que todos los anfitriones tramiten licencias. Entonces, creo que ahí es donde se empieza a desnaturalizar el tema, ¿no? Y creo que hay que siempre pensar que la mejor regulación para Internet es aquella que comprende cómo funciona. Y estoy viendo ahora que ese fenómeno no necesariamente se comprende bien. Y digo, no es un tema solo peruano, es un tema global, lo ves en todos los congresos del mundo. Entonces creo que ahí hay un reto muy importante a trabajar para que se entienda qué cosa es lo que se quiere regular, ¿no? Sin que eso signifique que la regulación en sí misma esté mal. Justo eso, yo quería entrar justamente a ese lado más bien, más bien positivo de la regulación, ¿no? Además, la palabra regulación como que también asusta, ¿no? La gente no quiere, la hace, ¿pero por qué? Porque te sacan también un poco de tu situación de confort, ¿no? Ok, estoy funcionando muy bien, me va bien acá, pero bueno, si en verdad hay cosas sueltas, ¿no? Por ejemplo, y poniendo lo acabas de mencionar el tema de Airbnb, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, los Airbnb tienen que ser formales, ¿no? Por un tema de seguridad no puedes, o sea, el distrito o el municipio, ¿no? En el estado de Nueva York no permite o no es legal un Airbnb que no esté inscrito, formalizado, ¿no? Y eso en verdad tiene dos caras, ¿no? O sea, uno que de repente estos que son y que ya se han formalizado bajo estas regulaciones te garantizan cierta seguridad, ¿no? Y otras en que si tú eliges, pero claro, tienen un costo más elevado, ¿no? Pero otros que no están, digamos, que son informales, porque eso es, ¿no? O sea, son informales, pueden ser más baratos, pero en verdad te juegas la vida, ¿no? O sea, buena suerte si no te pasa nada, porque no estás amparado en nada, ¿no? Entonces, teniendo ese ejemplo muy, muy cotidiano, muy de lo que sucede acá, y yo creo que eso tampoco está regulado acá, ¿o sí? ¿No? Y ¿qué es eso bueno que nos trae la norma, ¿no? O sea, regular, o sea, te refieres a a normas como esta que me pones, ¿no? O sea, Claro, claro. ¿No? O sea, y hago el símil en Perú para, digamos, tener un ejemplo concreto, ¿no? Un registro, por ejemplo, puede ser algo... Ahora, el registro no te va a garantizar necesariamente mecanismos de seguridad. De repente estamos hablando de una realidad en Estados Unidos donde hay tanta observancia de las normas que la gente sí tiene preocupación. Si es que no cumples, te pueden quitar la posibilidad de seguir arrendando tu casa, ¿no? Tu departamento. Pero en sí mismo un registro acá no creo que vaya a resolver. Acá hay miles de registros y millones de registros y no creo que... Pero, por ejemplo, sí hay algo que existe, que es que tú cuando arriendas un inmueble y tienes una renta por ese inmueble, tienes que pagar impuestos, ¿no? Y no te digo solo Airbnb, en cualquier caso en que tú arriendas tu inmueble, ese ingreso que tú recibes tienes que reportarlo a SUNAT. Ya eso si no se está haciendo se tiene que hacer, ¿no? Ya existe una ley, es una ley tributaria que exige esto. Entonces, lo que sucede es que en el Perú no se cumplen las cosas. Entonces ahí viene un tema grande. Y por otro lado, tienes regulaciones, y acá concretamente con el caso de Airbnb, ¿no? La Municipalidad de Miraflores, hace pocos meses, ha sacado una regulación, una ordenanza, en donde restringe en el distrito el alquiler temporal de departamentos, de casas, pensando justamente en restringir ese tipo de prácticas que se han desarrollado y que han sido, digamos, muy positivas a raíz de la economía digital, ¿no? Como por ejemplo
Airbnb y otras plataformas que hay, Booking, en fin. Y ahí es donde viene nuevamente la regulación con un mal enfoque, ¿no? O sea, estás incluso ahí restringiendo el derecho de propiedad, porque tú tienes la libertad de poder arrendar, y ojo, si es que tu junta de propietarios del edificio te dice que en ese edificio se limita o no se permite, en fin, eso ya se acordará por los propietarios, pero que entre la municipalidad a establecer una restricción al derecho de propiedad, me parece algo bien gravoso, ¿no? Entonces, nuevamente caemos en el tema de que la regulación en sí misma no está mal, pero cuando se enfoca de esta manera, puedes terminar realmente afectando derechos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener bastante cuidado y ojo, porque es una línea bien tenue en la que se puede cruzar, ¿no? Sí, justamente retomando, eso bueno que sí te trae. Lo bueno que sí te trae, me parece que te permite legitimar en algunos casos algunos modelos de negocio, ¿no? Siempre y cuando sea una regulación razonable. Por ejemplo, si saliese una normativa para el uso de aplicativos de transporte totalmente razonable, que los regule efectivamente la intermediación que realizan las plataformas y no un servicio de taxi, porque ese es un tema recurrente. Yo he podido seguir los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso al legislador le cuesta sacarse al escribir el proyecto de ley, le cuesta sacarse la palabra taxi. No puede eliminar esa referencia y dice servicio especial de aplicativos guión taxi. Entonces, en el momento en que el regulador entienda que la palabra taxi tiene que desaparecer, que eso se tiene que regular como algo completamente distinto, ahí es donde empezamos a entrar en una buena regulación, ¿no? Que entiende bien qué es lo que... En Estados Unidos, en otros lugares, existen también regulaciones sobre los intermediarios, ¿no? Y están bastante equiparadas, razonables, y creo que eso trae predictibilidad, trae legitimidad a los modelos de negocio nuevos, en fin, tiene buenos efectos también. Sí, creo que en España, y no sé si en Chile también están saliendo leyes para los riders, ¿no? De los que son los que entregan los deliveries. Definitivamente hay mucho para hablar y creo que definitivamente no puede venir el Congreso y decir esto está mal, vamos a ponerle tal control sin hacer un estudio previo, sin buscar especialistas. Creo que es el problema que estamos padeciendo no solo en lo digital, sino en general en el caso de la actividad en el Congreso en el país, que le ha faltado un poco de estudio y de reflexión y de especialistas para que sea lo más técnica posible, ¿no? Y otra cosa que es importante, salen cada vez nuevas regulaciones y no se quita ninguna de las viejas. Entonces, sí, tienes regulación sobre regulación sobre regulación. Ahora, quería, un poco para antes de pasar al siguiente tema, y para cerrar el tema de la regulación, para que veamos un poco también lo absurdo que puede ser, cada vez hay más regulación sobre el tema de datos personales hacia distintas empresas, como tú comentaste. Incluso hay que aclarar si es que una pequeña startup ya tiene que tener un oficial de cumplimiento y todo esto, pero tienes, por ejemplo, de cada cuánto sale en medios este escándalo de que se venden las bases de datos completitas en Wilson, ¿no? Entonces, ¿en qué debería enfocarse esta autoridad? ¿Debería enfocarse en eso? ¿No? De cómo combatir eso? ¿Qué podemos hacer allí? Porque estamos, así igual que en la parte tributaria, colocando cada vez, o regulatoria, cada vez más regulaciones al formal y tenemos un mercado informal enorme que cómo combatimos eso, ¿no? Sí, o sea, Wilson es como claro, es la gran referencia en el Perú sobre datos que se comercializan sin autorización, ¿no? O sea, tú vas ahí, te encuentras todos tus registros, ¿no? Yo hago un símil con el tema de la piratería, ¿no? Porque también durante mucho tiempo al Estado hasta el día de hoy le ha costado mucho poder enfrentarse y combatir la piratería, ¿no? De hecho, el tiempo que yo tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Derechos de Autor de Indecopi hace ya varios años, y recuerdo que era un esfuerzo que el Estado solo no lo podía hacer. O sea, por eso es que incluso hay una comisión antipiratería, una liga antipiratería que junta al sector privado con el Estado, ¿no? Porque es muy difícil y es un tema que recuerdo de fiscalizaciones en las que iban a estos sitios como El Hueco, ¿no? Y lo limpiaban, y en menos de una semana ya estaba otra vez lleno, ¿no? O sea, era muy difícil combatir eso, ¿no? Pero creo que el foco tiene que estar en los grandes dealers de esta información, ¿no? Y esta información creo que definitivamente no hay que encontrar dónde está ese filtro, ¿no? Porque esta información sale obviamente de empresas del sector financiero, de empresas de salud, ¿no? Y lo peligroso, y por eso que también tiene un componente penal muy importante, y donde tendría que estar involucrada la fiscalía y los órganos penales, es que este es el insumo para negocios de extorsión y para o sea, delincuencia
común y organizada, ¿no? Porque ahí tienes data muy sensible en la que tú puedes llegar a acceder, y ahí es donde el tema se pone más crítico, ¿no? Más allá de un tema de una multa por parte de la autoridad, ya estás pasando a temas que pueden incluso afectar la integridad de las personas, ¿no? Entonces, creo que esta nueva autoridad debería tener como foco también este tema, ¿no? Cómo combatir la comercialización indebida de datos personales en estos mercados ya masivos como Wilson, ¿no? Wilson es hay un artículo ahí que alguna vez he leído sobre Wilson API, que tienen hasta un API, algunas de estas personas, de estos comercializadores de datos en Wilson, donde tú te puedes conectar simplemente y descargar todo lo que tú, o sea, ya han montado todo, han profesionalizado toda esta comercialización ilegal de datos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que ponerle foco, ¿ah? Y creo que el tema, porque es un gran insumo para el crimen organizado, entonces ahí creo que tenemos que poner la batería. Esta autoridad tiene que poner una oficina permanente en Wilson. Creo En yo Wilson, sí. es una de las acciones. Oye, pasamos al siguiente tema que creo que calza mucho con lo que venimos hablando y es la ciberdelincuencia, ¿no? O sea, ahí ya calza, pero perfecto. Tenemos obviamente con el incremento del uso del Internet y la pandemia, o sea, obviamente tenemos a nuestros hijos mucho más conectados a Internet, o sea, estamos mucho más expuestos. ¿Cómo está el Perú en esto, ¿no? Yo en algún momento revisé estos temas y lo que veía, por ejemplo, es que no recuerdo si era la Divindad la que maneja estos temas o participa en estos temas de ciberdelincuencia, pero, por ejemplo, su dotación de computadores era paupérrima. Entonces, ¿cómo combatimos la ciberdelincuencia si nuestra policía especializada en este tipo de crímenes no está bien dotada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Yo creo que este tema de la ciberdelincuencia es un tema que tiene que partir desde la casa, ¿no? Desde la escuela, desde los colegios, o sea, yo justo acabo de comprar un libro para mi hijo que tiene 4 años, que se llama Cuentos de Ciberseguridad, se llama. Y es justo un cuento español, que es un autor español que ha convertido en cómics temas de ciberseguridad, porque gran parte de los problemas que se dan en redes no necesariamente tienen que ver con hackeos, o sea, los hay y hay un sofisticado, pero los más son casos de negligencia propia nuestra, en que, por ejemplo, colocar una clave de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? O mi cumpleaños, que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, ese tipo de descuidos que se empiezan a dar, empiezan a ocurrir cada vez más, ¿no? Entonces, primero hay que reforzar esa parte desde la casa, desde la escuela, de sensibilizar sobre todo a los más chicos que vienen mucho más entrenados en tema digital y creo que va a ser más sencillo. Pero aún ya tocando el tema de casos en donde sí aparecen delitos claramente establecidos, regulación tenemos para regalar, o sea, eso sí, tenemos la ley de delitos informáticos, tenemos la adhesión de Perú al convenio de Budapest, que es un convenio internacional de cibercrimen, tenemos la creación de esta fiscalía especializada que se ha creado hace unas semanas, especializada en ciberdelincuencia, no se ha convertido en una fiscalía común a una especializada en ciberdelincuencia, tenemos a la Divindad, o sea, tenemos elementos, a la Divindad obviamente hay que empoderarla mucho más, porque no tienen recursos, como tú dices, suficientes para poder hacer y hacer un buen trabajo, entonces, articulando todo esto, tú dices, bueno, tenemos un marco regulatorio bueno, tenemos autoridades que están empezando a ver el tema, ¿qué falta, no? Y cuando te vas a ver las estadísticas es que también la gente no denuncia este tipo de casos. Hay muy poco nivel de denuncia ante las autoridades. Esperemos que con la creación de esta fiscalía el tema se pueda desarrollar mucho más, que existan casos precedentes, ¿no? Lo que tenemos a la vista ahorita son intervenciones que ha coordinado la Divindad, por ejemplo, a gente que piratea señales, ¿no? O que clonan tarjetas, y han hecho un trabajo de inteligencia muy bueno, ¿no? Pero todavía una abundancia de casos a nivel de jurisprudencia penal no existe, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos todavía un camino largo por recorrer, porque al final, mientras más digitales seamos, más expuestos también vamos a estar a este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más diligentes y tenemos que también conocer los recursos legales que tenemos para poder iniciar acciones cuando esto se den. Lo más difícil en ese tema es encontrar quién es la persona que está detrás, ¿no? Y ese es un requisito básico para entablar una demanda, ¿no? Y eso es lo que a veces es muy difícil, justamente porque o sea, es bien fácil encubrir tu identidad. Entonces, ese es un poco un pantallazo inicial sobre el tema, cómo lo veo, ¿no?
Y sí, yo creo que de todas maneras, como lo has mencionado, la creación de esta fiscalía, ¿no? O la conversión de la fiscalía para los temas de delitos informáticos, en fin, de ciberdelincuencia, siempre es un paso adelante, ¿no? Habrá que Total. fortalecer mucho estas fiscalías superiores que se han convertido, ¿no? Para que realmente puedan cumplir sus funciones. Pero yo creo que hemos tenido, y dime tú porque tú eres el experto en verdad en los temas digitales, creo que hemos tenido en estas elecciones alguna muestra de excesos, y yo no sé en qué momento cruzan ya la línea a hacer un delito, ¿no? Hemos visto últimamente inclusive campañas que alientan el acoso, ¿no? A personas, ni siquiera candidatos, o sea, personas que han demostrado abiertamente su postura política frente a alguno de los dos grupos en contienda, y luego se encendió por ahí la mecha de ir a acosarlos, ¿no? Y se promovía el acoso en el espacio digital, pero después aterrizaba en la vida personal, o sea, estaban frente a la casa del fiscal, a la casa del Jurado Nacional de Elecciones, de OMP, etcétera. Entonces ahí, en ese ejemplo tan concreto, ¿cómo estás viendo tú ese tema de los delitos, ¿no? Y si estamos a un Claramente. paso. Claramente, ahí yo justo hice una publicación hace poco en LinkedIn sobre ese tema, sobre temas de datos personales y de ciberdelitos vinculados a la coyuntura electoral. Y hubo también un grupo de manifestantes digitales, digamos, que estaban alentando a hackear las cuentas de los asesores legales de Fuerza Popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un delito, o sea, si es que tú hackeas, eso puede calzar como un delito de intrusismo informático, así está regulado en la ley de delitos informáticos, ¿no? Que es básicamente irrumpir dentro de un sistema informático para extraer información de manera no autorizada, ¿no? Por otro lado, también había gente del otro bando diciendo, expongan las personas que han votado por el candidato de Perú Libre, ¿no? Exponer listas de personas con orientación política es un dato sensible, ¿no? Eso es un tratamiento no autorizado de datos personales. Entonces, estos temas han estado muy insertados dentro de la coyuntura electoral, solo que no se piensa todavía, y creo que eso es un error que se sigue manteniendo, de que Internet es el lejano oeste, no es un mundo donde no hay leyes, ¿no? Entonces, como te puedes muchas veces encubrir detrás de identidades falsas, puedes hacer lo que quieras, y eso no es así, ¿no? O sea, estás tocando en muchos casos normas que claramente regulan esos supuestos de acoso, de suplantaciones de identidad, ¿no? Hay un delito incluso en la ley de delitos informáticos que es suplantación de identidad digital, ¿no? Pero lo bonito acá es ver que esto se puede llevar a la práctica y conocer casos en donde se denuncie esto y donde los órganos resuelvan y sancionen penalmente por esto, porque eso también va a traer mucho más conciencia, ¿no? Oscar, incluso lo que dices, no, aquí no estamos con la finalidad de acusar a nadie, no es el objetivo, pero incluso algún congresista, hombre o mujer, ha puesto en redes sociales datos, números de teléfono y escríbanle, ¿no? Claro. Eso se está investigando, eso qué delito comprende, qué pena comprende, o sea, porque pasa, como dices tú, el lejano ¿no? Sí, sí, o sea, el bullying, el acoso, y yo creo que eso puede calzar bien en una conducta de tratamiento indebido de datos personales como en un tema penal también, ¿no? Cuando ya vas a atentar contra la intimidad de una persona, ¿no? Entonces, creo que se han cruzado ciertas líneas, varias líneas en este proceso electoral, que tienen mucho que ver con este tema de digital, ¿no? Bien sea de datos personales, delitos informáticos, ¿no? Entonces, siempre es bueno aprovechar esta oportunidad también para resaltar qué cosas están prohibidas y que hay un marco legal que impide que tú hagas esas cosas por redes sociales. Además, otra de las cosas que también se ha dado mucho es el tema de discursos de odio, ¿no? Y en ese caso, ya ni siquiera estás yéndote, o sea, el efecto más inmediato es que te puedan reportar la cuenta y que estés infringiendo los términos y condiciones de Twitter o de Facebook o de la plataforma. O sea, no hay que olvidar que cuando nosotros abrimos una cuenta en una red social estamos entrando en un contrato con la plataforma y tenemos que cumplir ciertas normas de conducta de esa plataforma. Entonces, ya hemos visto casos de políticos en Estados Unidos donde se han bloqueado las cuentas, ¿no? Que también trae una discusión bien grande sobre temas de censura y en fin, pero a lo que voy en este caso concreto es que hay que cumplir esas reglas de convivencia dentro de las redes sociales que en coyunturas electorales se suelen romper, ¿no? Porque han salido discursos de odio por todos lados. Entonces, ese es un tema también importante, ¿no? Sí, Oscar, soy una empresa o una persona natural o un político o
o una empresa extranjera, ¿qué servicios o cómo puedes ayudar desde tu expertise? Tú diriges Newbox, y cómo puedes ayudar, cómo puedes hacer posible, digamos, la protección o la asesoría en temas digitales a estas empresas. ¿A qué se dedica Newbox? Ya para saltar al último bloque de lo que queríamos preguntarte. Sí, bueno, Newbox es una firma, en realidad, que ofrece distintos tipos de asesoría. Una de ellas es el tema legal, ¿no? Básicamente, en temas que tengan incidencia digital, sobre todo, en particular, ese es un poco nuestra expertise. Protección de datos personales, propiedad intelectual, derecho de la competencia, consumidor, ¿no? Trabajamos con muchas plataformas digitales y con emprendedores que están justo en ese proceso de lanzar sus nuevos negocios en digital. También tenemos una línea de asuntos públicos y regulatorios con un foco en tecnología también, donde trabajamos y monitoreamos todo el tema legislativo, normativo del ecosistema digital para ciertos clientes. Ahí me parece súper interesante que en algún momento, la mayoría de nuestros clientes en ese rubro son empresas un poco más establecidas, ¿no? Pero sería interesante que ese tema de los asuntos públicos se pueda insertar también en la lógica de los emprendedores, ¿no? Porque es un tema muy interesante. O sea, muchas veces lanzas un emprendimiento que no toma en cuenta una regulación muy importante que te puede cerrar la iniciativa, ¿no? Entonces, y finalmente tenemos también una línea de innovación legal donde acompañamos a equipos legales a innovar en sus procesos en la compra de tecnología, ¿no? Y recientemente hemos lanzado justo una alianza con Mastercard para Perú y Ecuador, que son los dos países donde operamos, donde lo que estamos haciendo es ofreciendo una asesoría especial para emprendedores digitales, con un descuento muy, muy importante en los servicios, y hay una lista de servicios que uno puede acceder. Les puedo dejar el link para que lo puedan comunicar a su comunidad, a la audiencia del programa. Y lo bonito de este proyecto es que nos va a permitir poder enlazar dos mundos, ¿no? El mundo digital, o sea, enlazar completamente el servicio digital con pago digital, y con una empresa global como Mastercard, que tiene además que es el nicho de ellos, ¿no? Entonces, creo que es la primera iniciativa que se da de prestar servicios de servicios legales a través de medios de pago de esta índole, ¿no? Así que, nada, estamos muy entusiasmados con la idea, porque la idea es apoyar a pymes y a emprendedores digitales en Perú y Ecuador para resolver estos temas legales que están detallados. Son cosas bien básicas que un emprendedor digital es como tu kit de kick-off de tu emprendimiento digital. Las cosas que tienes que tener las hemos desagregado en ítems, y uno puede tomar el paquete completo, como también servicios individuales, y todo a través de medio de pago digital. Así que esos son algunos de los temas en los que estamos metidos, y encantados pues de compartirlos con ustedes. Oscar, sobre esa alianza que comentas, que además suena muy interesante, cómo una startup, una pyme puede solicitar esa asesoría o acceder a esa información. Hay un link, comentaste. Yeah. Hay un link que es el landing que hemos hecho en nuestra página web, donde uno ingresa y uno escoge si está en Perú o en Ecuador, y una vez que seleccionas ese campo, entras a un formulario donde escoges cuáles son los servicios. Si quieres, hay dos paquetes, uno que se llama Full Box y otro que se llama Tech Box. Y puedes escoger cualquiera de los dos paquetes en conjunto o independientemente. Uno selecciona y luego ahí llena un formulario, nos llega esa información, habilitamos el medio de pago, y luego con eso empieza el servicio, ¿no? Está totalmente... No van a tener que interactuar mucho con abogados directamente, sino todo va a procurar ser muy digital, ¿no? Por ahí una reunión en Zoom o algo similar, pero la idea es poder hacer que el servicio sea lo más ágil y cercano para un emprendedor, ¿no? Que normalmente no está acostumbrado a tratar con abogados, y además hay todo este tema alrededor de los abogados, que a veces, así como la palabra regulación asusta, la palabra abogado también a veces dices, oh, me voy a enfrentar a un abogado, ¿no? Así que hemos pensado mucho en eso, ¿no? En tener un servicio muy cercano al emprendedor. Perfecto. Bueno, Oscar, felicitaciones en verdad por esas nuevas áreas que se van y esos nuevos proyectos que se van sumando a Newbox. Gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, porque
Yo personalmente es la primera vez que tengo contacto, digamos, con alguien que me puede orientar sobre el tema de mis derechos digitales. Es bueno saberlo, es bueno que la gente lo sepa, que hay bufetes, empresas pequeñas, grandes, ¿no? Que nos pueden asistir en el cumplimiento de nuestros derechos y deberes, ¿no? Y a quienes podemos acudir si es que encontramos alguna... que alguien ha traspasado nuestros derechos y podemos reclamarlos, ¿no? Y ustedes nos podrían acompañar tranquilamente en ese proceso. Además, por estar siguiendo todo el tema de la regulación, esperamos que con esta propuesta o este proyecto de ley, es un proyecto, ¿no? Creo que todavía hay mucho por discutir y creo que en el momento de que ya se empiece a hacer esta discusión, se van a invitar a los especialistas en los temas, se van a contrastar justamente estas miradas, o se va a mirar la experiencia internacional también, ¿no? Sí. Creo que todo eso se irá aclarando en el reglamento también, ¿no? Que es lo que finalmente da vida a una norma, ¿no? Totalmente, no, les agradezco a ustedes por el espacio. Igual nosotros estamos zambudidos todo el tiempo en el tema digital y en nuestras redes tratamos de ser muy activos compartiendo información. Si les interesa seguirnos en redes, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram como @newboxlegal, NIUB legal, y nuestra página web newbox.legal, ¿no? Entonces, ahí tratamos de compartir este tipo de información lo más digerida posible en redes sociales para también educar en estos temas, ¿no? Y desde nuestra área de asuntos públicos y regulatorios hace poco hemos lanzado una iniciativa que se llama PolitiNews, que son lives en Instagram, donde estamos también educando en temas de asuntos públicos, porque es importante que la regulación, tener buena regulación, cómo poder hacer vigilancia ciudadana promoviendo mejores prácticas regulatorias, ¿no? Entonces, cada 2 semanas en Instagram estamos lanzando este segmento PolitiNews, con invitados que nos hablan de distintos temas vinculados a las políticas públicas y la regulación, ¿no? Pero con un enfoque de política pública que también me parece que es necesario, ¿no? Va mucho con el propósito de nuestra organización. Espectacular, muy importante ese trabajo que están llevando a cabo porque definitivamente lo digital es el futuro, perdón, es el futuro, es el desarrollo del país, está vinculado con lo digital, así que es súper importante lo que están haciendo. Muchas felicidades por esa alianza con Mastercard y nada, vamos a darle mucha difusión a lo que están haciendo, cuenten con nosotros y seguimos conversando. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Ha sido todo en nuestro programa de hoy, espero les haya gustado. Por favor les pedimos que nos dejen sus comentarios aquí en el Facebook y también cuenten con todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook culturadigital.pe, estamos en YouTube Cultura Digital y también tenemos una página web que es www.culturadigital.pe, donde podrán encontrar mayor información y algunos recursos adicionales e incluso bibliografía sugerida. También si tienen, como lo decíamos al inicio, alguna iniciativa o algún comentario, crítica constructiva, también tienen un correo electrónico que es contacto@culturadigital.pe. Así que por favor, gracias por vernos, coméntenos, compartan los contenidos si les gustaron y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, adiós. Cultura Digital llegó a ustedes gracias a Magic Media Producciones.